Hola, vamos a ver el tema ahora de la ecología. La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Las funciones de relación de los seres vivos. La función de relación es el conjunto de procesos que permite a esos seres vivos obtener información de su medio y tomar las decisiones acertadas para responder al entorno. Es decir, la función vincula. La función de relación vincula al ser vivo con su medio ambiente y una de las principales funciones de relación es la alimentaria, donde la energía y los nutrientes pasan por varios niveles alimenticios, esa cadena alimenticia, y cada uno de estos niveles se denomina nivel trófico. Es decir, la cadena trófica describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es el alimento del siguiente. También esta cadena trófica se conoce como cadena alimenticia o cadena alimentaria. Bueno, las pirámides, con esto se hacen pirámides ecológicas de niveles tróficos. Las pirámides ecológicas representan gráficamente la estructura trófica de un sistema mediante estos rectángulos horizontales superpuestos que nos informan de las transferencias de energía de una comunidad hasta llegar al último nivel trófico. Dentro de estos niveles tróficos tenemos los organismos productores o autótrofos, que son los que son capaces de sintetizar materiales orgánicos complejos a partir de sustancias inorgánicas simples. Es decir, crean su propia, sintetizan materiales orgánicos complejos. Y los organismos consumidores o heterótrofos. Estos no son capaces de producir sus propios alimentos. Dentro de estos tenemos los macroconsumidores o fagótrofos, son pues los herbívoros y los carnívoros, y los microconsumidores o sapótrofos, que son los descomponedores, los hongos y las bacterias. Y estos consumidores también se clasifican en consumidores primarios, son los herbívoros, que se alimentan de los vegetales, consumidores secundarios, que son carnívoros que se alimentan de estos consumidores primarios, y consumidores terciarios, que son carnívoros que se alimentan de los dos anteriores, se alimentan de los primarios y de los secundarios menores. Bueno, y mayores, como le caiga en el menú. Bueno, el medio ambiente. El medio ambiente es el conjunto de factores y circunstancias que se dan en el lugar que habita un ser vivo con las que se halla en continua relación. Estas circunstancias con las que se halla en continua relación. ¿Qué factores tiene el medio ambiente? Recuerdo que también se puede escribir medio ambiente todo seguido. Es correcto. Bueno, pues los factores que determinan el medio ambiente son los factores abióticos, es decir, fenómenos físicos y químicos que determinan el espacio físico en el que habitan los seres vivos, y factores bióticos o biológicos, es decir, todos los seres vivos existentes en ese ecosistema y las relaciones que tienen entre ellos. Entre los factores abióticos, pues tenemos el tipo de suelo, el pH que tiene el suelo, etc. La luz pues, porque determina la fotosíntesis y los periodos de actividad de los seres vivos, la temperatura a la que deben de adaptarse, esas adaptaciones a los cambios de temperatura que deben realizar los seres vivos. Así tenemos, por ejemplo, los animales homotermos, que son los que mantienen la misma temperatura, misma temperatura, y heterotermos, que varían, son capaces de variar su temperatura para adaptarse al medio ambiente. Y entre otros factores abióticos también tenemos la humedad, el agua, la precipitación. El agua es un factor indispensable. Y los factores biológicos ya hemos dicho que son, pues, comprende a todos los seres vivos. Las plantas intervienen, en fin. La población. Se entiende por población el conjunto de individuos pertenecientes a una misma especie que habitan en un área determinada. ¿Cómo se originan las poblaciones? Pues las causas que originan la población por reproducción, donde los descendientes tienden a permanecer, como resultado de un transporte pasivo, transportados por semillas, por el viento, por el agua, por corrientes marinas,
semillas y animales y seres vivos. Y como resultado de la locomoción, se desplazan, esos individuos se desplazan, pueden ser atraídos por orientación común o por acción mutua, el deseo de unirse a otros de la misma especie, etc. Y respecto a relaciones intraespecíficas de las poblaciones, bueno, pues pueden tener un efecto de ser de efecto negativo, como es la competencia, porque se lucha por el agua, se lucha por la luz, se lucha por los alimentos, se lucha por el territorio, y pueden ser de efecto positivo. Dentro de esos animales de la misma especie, pues pueden ser gregarios, pueden ser relaciones gregarias, sociales, coloniales o familiares. Bien, se entiende por comunidad o biocenosis el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Hemos visto que una población son seres de la misma especie. Poblaciones de diferentes especies forman una comunidad. Estas poblaciones, lógicamente, comparten un mismo medio. Este lugar que ocupa la biocenosis se llama el biotopo. Relaciones entre los individuos de una comunidad. Pues tenemos muchos tipos de relaciones. Vamos a ir viendo uno por uno, como es, por ejemplo, la relación de competencia, la rivalidad por la obtención de los mismos recursos, luz, espacio, comida, etc. El parasitismo se dice que se da parasitismo cuando una especie, la llamada parásita, vive a expensas de otra, el hospedador, causándole daño. Caso de las garrapatas. El comensalismo es la asociación entre dos seres para comer. Lo que pasa es que una se beneficia y la otra no se beneficia. Lo lleva como una rémora, por eso de ahí viene lo de la rémora. Es una carga. El pez rémora se pega a la barriga de los tiburones y gracias a que está ahí, pues come. Comensalismo. Una se beneficia y la otra no, pero no le perjudica. La simbiosis es cuando dos especies asociadas sacan provecho mutuo. Ambas especies sacan provecho mutuo. Ambas especies dependen una de la otra. La simbiosis también se dice que es un tipo particular de mutualismo, que lo veremos ahora, de carácter más íntimo. El mutualismo básicamente es como la simbiosis y la protocooperación. La protocooperación es la asociación favorable para dos especies cooperantes. Por ejemplo, las garcillas boyeras. Las garcillas boyeras desparasitan a los bueyes, desparasitan al ganado, desparasitan a los ñus de las sabanas africanas, y cuando echan a volar, pues también avisan de que puede venir un depredador. En fin, hay una cooperación. Está muy vinculada también al comensalismo y está relacionado con los organismos limpiadores. El caso de la protocooperación es parecido al mutualismo, aunque la protocooperación es facultativa. Sin embargo, el mutualismo es obligatorio. El mutualismo se refiere a relaciones donde la asociación entre dos especies tiene beneficio mutuo, pero es obligatorio. Esto significa que en el caso de que los mutualistas no exista o muera, provocará profundas perturbaciones en la vida de la otra especie, ocasionando en esta la detención del crecimiento, impidiendo su reproducción o puede llegar a causar la muerte. En el mutualismo esta relación es obligatoria, la protocooperación es facultativa. La depredación, bueno, pues se establece cuando una relación de depredación es cuando hay un depredador y una presa, uno se alimenta del otro. La relación de explotación, pues es cuando dos especies interactúan, pero una se beneficia de la otra explotándola. El pájaro cuco es un pájaro que pone los huevos que lleva su huevo o lo pone en el nido de otra ave, y esa otra ave alimenta, da calor y alimenta a su pájaro, a su descendencia. Esa es explotación, está explotando. Y bueno, la tanatocresis. La tanatocresis se da cuando hay aprovechamiento, una especie realiza un aprovechamiento de restos, excrementos, conchas, cadáveres
de otra. Tánatos significa muerte, ¿no? Se aprovecha de la muerte o de los desechos de otras especies, ¿no? Con el fin de servirse de ellos como herramienta o de protegerse de la posición de, por ejemplo, el cangrejo ermitaño. El ecosistema es el sistema formado por un conjunto de órganos vivos, es decir, la biocenosis, como he dicho, es la comunidad, ¿no? Y el medio físico donde se relacionan, el biotopo, es decir, un ecosistema está compuesto de una biocenosis y un biotopo. Una biocenosis o una comunidad de seres vivos y el espacio físico, el biotopo es el espacio físico natural ilimitado, ¿sí?, que ocupa esta comunidad, esta biocenosis. Todo junto, el espacio y los seres vivos forman el ecosistema. Estas relaciones dentro de un ecosistema pueden ser intraespecíficas, si se dan entre organismos de una misma especie, o interespecíficas, si se da entre dos o más individuos de especies diferentes. Tipos de ecosistema. Bueno, el ecosistema puede ser terrestre o puede ser en medio acuático. Y dentro de los ecosistemas terrestres podemos distinguir pues, las zonas polares, zonas cubiertas por hielo, la zona tropical, gran abundancia de vegetación, de animales, de humedad, la zona de tundra. La zona de tundra es una zona cercana al polo norte, donde prácticamente solo crecen líquenes, musgos, ¿no?, gran parte del año cubierta de nieve, de hielo. Las zonas de clima templado, las zonas de clima templado son abundantes en vegetación de hoja caduca o en selvas de coníferas. La zona desértica, pues desierto, poca humedad, poca flora, poca fauna y poco de todo. Y mucha roca o mucha arena. Y la sabana es un clima tropical, pero tiene estaciones secas. Y en el medio acuático, pues podemos distinguir la plataforma continental, que es esa parte del medio acuático en la que penetra la luz, ¿no? Se habla de hasta unos 200 metros de profundidad. La región batial, sería una zona intermedia, y la región abisal. Tenemos los peces abisales, ¿no? Los animales abisales. Los peces abisales son esos animales luminosos. Estamos hablando de grandes profundidades, 5 o 6 mil metros, donde no llega la luz. Otros tipos de sistemas acuáticos, pues se pueden también, podemos hablar de aguas saladas, océanos y mares, podemos hablar de aguas dulces, ríos, lagos y pantanos, y podemos hablar de aguas salobres, que es donde se puede dar la unión de aguas dulces y saladas, como son las rías, ¿no?, la confluencia de un río y el mar. Y también hablamos de los ecosistemas acuáticos bentónicos, ¿no?, que es donde viven estos animales, viven en el fondo, los bentos viven en el fondo de los ecosistemas acuáticos, ¿no?, en aquellos que no son muy profundos, principalmente pues las algas. Los nectónicos, el nécton son los animales que nadan, son los animales que se desplazan con total libertad, que pueden, gracias a sus medios de locomoción, a que tienen aletas o a que tienen lo que sea, que se desplazan, ¿no? El plancton, los planctónicos, ¿no?, que viven flotando en el agua, terrestre o marina, y son arrastrados por las corrientes. No se trasladan por medios propios. Y los neustónicos, ¿no?, viven sobre la superficie del agua flotando. Bueno, al hablar de equilibrio ecológico hay que hablar de la degradación ambiental. La degradación ambiental es todo proceso a través del cual el entorno natural se ve comprometido de alguna forma. Se reduce la diversidad biológica y la salud general del medio se ve afectada. Estos procesos de degradación ambiental pueden ser naturales en su origen, un volcán, por ejemplo, el humo del volcán, en fin. Y pueden ser causados por la actividad humana, que es lo más común, por desgracia. Y así hablamos, pues habrá que hablar de la contaminación y de los residuos, del uso de insecticidas, de la destrucción masiva de especies por caza o por explotación incontrolada,
de desecación de zonas húmedas, marismas y albuferas, y de la tala indiscriminada de zonas arbóreas, y también que provoca erosión. En cuanto a la contaminación, una de estas agresiones al medio ambiente hemos visto que era la contaminación. Bueno, pues respecto a la contaminación atmosférica tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero es la subida de la temperatura en la atmósfera que se produce como resultado de la concentración en la atmósfera, en las capas de la atmósfera, se concentran los gases, y principalmente el gas que más se concentra es el dióxido de carbono, y impide el calor, la radiación reflejada, impide su retorno y es como si tuviéramos una manta echada por lo alto, calienta la superficie de la Tierra porque no deja salir la radiación reflejada, no deja salir el calor. Ese es el efecto invernadero que provoca el dióxido de carbono. Otro tipo de contaminación atmosférica, qué lástima que aquí parece que se ha estropeado un poquito la diapositiva. El dibujo. Bueno, es la lluvia ácida. La lluvia ácida es lluvia con ácidos disueltos, principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico. Este ácido sulfúrico y este nítrico proceden de la quema de combustibles fósiles, de centrales energéticas, de fábricas y de los motores, pues de los vehículos. Y se incorpora el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, se incorporan a la lluvia, y esta lluvia, pues cuando cae, lleva estos ácidos disueltos que degradan, es contaminación atmosférica. Otro tipo de contaminación atmosférica es el agujero de la capa de ozono. La capa de ozono es la capa protectora de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la Tierra y actúa como escudo para proteger la Tierra de la radiación ultravioleta, que esta radiación es perjudicial y proviene del Sol. La prohibición de los clorofluorocarburos, los CFCs, hace ya años se prohibieron los clorofluorocarburos, los CFCs, que estaban en todos los sprays, desodorantes, insecticidas, todo lo que eran sprays, ¿no? Y se prohibió, eran como agentes impulsores, ¿no? Eran gases para empujar, para crear presión en los botes. Bueno, pues ya se prohibieron y se supone que evitó la extensión de esta capa de ozono, del agujero de la capa de ozono, que se estaba agrandando cada vez más, ¿no? Aquí vemos como la capa de ozono pues protege de los rayos ultravioleta, y si desapareciera la capa de ozono pues se acababa la vida en la Tierra, ¿no? Y estos CFCs destruían el ozono. El ozono es una molécula de 3 oxígenos, de tres átomos de oxígeno, ¿no? Y descomponían el ozono. Bueno, respecto a la contaminación de las aguas, hemos visto contaminación atmosférica. Respecto de la contaminación de las aguas, pues la alteración de las características naturales del agua, pues por lo que se vierte a ella. Se vierte, como sabéis, todo, por desgracia, ¿no? Nitratos, fluoruros, metales tóxicos, plaguicidas, hidrocarburos, hasta radiactividad, ¿no? La contaminación del suelo, por lo mismo se acumulan sustancias y desechos tóxicos que provocan desequilibrios físicos y químicos y biológicos y degradan el suelo. Y la contaminación radiactiva, una contaminación que se da tanto en el aire, en el suelo, como en el agua, y se produce el uso de sustancias radiactivas de origen natural, normalmente de origen artificial, vamos, puede ser de origen natural, derivadas de la energía nuclear y de las centrales termonucleares. La gravedad de estos desechos es que contienen nucleoides inestables, con desintegración espontánea de los mismos y emisión de radiaciones electromagnéticas que afectan gravemente a corto, y el problema es que a largo plazo y a muy largo plazo es muy persistente la contaminación radiactiva. Algunas sustancias radiactivas más contaminantes, pues el estroncio, el yodo, uranio, radio, cesio, plutonio, cobalto.
Respecto de los agentes contaminantes, bueno, aquí he puesto 10 porque me llamó la atención, me encontré en una página de internet los 10 agentes más contaminantes, y bueno, es una cosa curiosa que conviene tener en cuenta, sobre todo más que nada, de dónde proviene, por qué son contaminantes. El dióxido de carbono, pues porque se origina cada vez que hay algún tipo de combustión, ¿no? Los vehículos, las fábricas, sí. El monóxido de carbono también, pero son combustiones incompletas. El dióxido de azufre, ¿no? Proviene de las centrales eléctricas, de las fábricas, de los automóviles, ¿no? El óxido de nitrógeno, igual, combustión interna, aviones, etcétera, etcétera. Sobre todo los fertilizantes, el uso excesivo de fertilizantes provoca nitratos. Los nitratos son los que contaminan, fosfatos de nitratos son los que contaminan las aguas, sobre todo las aguas subterráneas. Bueno, contaminan todas las aguas, pero el problema es que afectan a las aguas subterráneas, a las aguas de los pozos. Los fosfatos se encuentran en las cloacas y provienen en particular de los detergentes, los fertilizantes y sobre todo los residuos de la cría intensiva de animales. El mercurio también, la industria, bueno, el plomo también, porque se usa como antidetonante del petróleo, ya cada vez menos o nada. El petróleo mismo, los plaguicidas, insecticidas y la radiación. Los residuos. Pues llamamos residuos a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y que está destinado a ser desechados. Por su composición, los residuos pueden ser orgánico, inorgánico o peligrosos. Los orgánicos, todo aquello que es de origen biológico, alguna vez o formó parte de algún ser vivo, hojas, ramas, cáscaras, huesos, etc. Orgánico. Lo inorgánico, pues todo derecho de origen no biológico, industrial, plástico, telas sintéticas, en fin, hierros. Y tenemos los residuos peligrosos, que son desechos, sean de origen biológico o no, pero que son un peligro potencial y son residuos que hay que tratar de forma especial. Por ejemplo, el material médico, residuos radiactivos, ácidos, etcétera, etcétera. Otra clasificación de residuos es por su procedencia. Pueden ser residuos sólidos urbanos, residuos industriales, agrarios, médicos y de laboratorios y radiactivos. Y bien, otras definiciones que pueden salir tal vez formando parte, si no de la pregunta de test, pueden formar parte de alguna respuesta y tenemos que saber a qué se refiere, ¿no? La biosfera es la capa constituida por tierra, agua y una masa delgada de aire en la cual se desarrollan los seres vivos, biosfera, ¿no? Donde se desarrollan los seres vivos. Comprende desde unos 10 kilómetros de altitud de la atmósfera hasta los fondos oceánicos, es decir, donde hay vida, donde se desarrollan los seres vivos. El hábitat. El hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que esa especie pueda residir, reproducirse y perpetuar su presencia. El hábitat de una población. Un nicho ecológico es un término que describe la posición de relación de una especie, una población, en un ecosistema. Es decir, cuando hablamos de nicho ecológico nos referimos a la ocupación, nos referimos a qué función desempeña. ¿Qué función desempeña cierto individuo o cierta población dentro de una comunidad? Por ejemplo, el nicho ecológico de las ardillas pues es el de los animales que habitan los árboles, se alimentan de frutos secos, dispersan las semillas de los frutos secos, con lo cual puede provocar que nazcan otros árboles, son presa de carne, en fin. El nicho ecológico es el qué función desempeña esa población o esa especie en un ecosistema. Y puede que nos salga también algo sobre la biomasa. La biomasa es la cantidad de materia, como definición, la cantidad de materia acumulada en un individuo, en un nivel trófico, en una población o en un ecosistema. Pero normalmente nos referimos a la materia orgánica de origen vegetal o animal,
incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. Cuando hablamos de biomasa, normalmente nos estamos refiriendo a aprovechamiento energético. Aprovechamiento energético, tanto de materia de origen vegetal, animal, desechos, aprovechamiento energético. Por eso hablamos de biomasa. Bueno, y si no me equivoco, con esto pues hemos acabado el tema, en principio, de los ecosistemas. Bueno, nos vemos pronto.